listos ya para darle la bienvenida al economista José Toro Hardy para que nos hable a propósito de la decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente algunas sanciones a sectores de petróleo, gas y oro del país. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días, qué gusto de estar nuevamente. Un momentico, que esto se me... Ok, muy buenos días, qué gusto de poder compartir. Estamos en vivo, gajes del oficio. Buenos días. Bueno, mucha gente se está preguntando en este momento en nuestro país qué significa, en qué se traduce el levantamiento a corto y mediano plazo de estas sanciones. Bueno, a corto plazo es poco el aumento que pueda implicar eso en la producción petrolera de Venezuela. Para poder aumentar la producción es necesario hacer inversiones importantes, es necesario traer taladros, por ejemplo, y hacer otro tipo de operaciones que en 6 meses no da tiempo para hacerlo. Lo importante es el mensaje. Si Venezuela está dispuesta a cumplir con las partes del acuerdo, entonces el acuerdo será renovado. Y en ese momento los inversionistas se sentirán probablemente animados a venir a traer esas inversiones. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene grandes reservas de petróleo, porque Venezuela está ubicado en el hemisferio occidental, muy lejos del conflicto en el Medio Oriente que potencialmente puede afectar el suministro petrolero de aquella región del mundo. Sí, Ahora, vuelvo a repetir, uh-huh. en el corto plazo, yo estimo que eso pues, dentro de los 6 meses, de aquí a diciembre, quizás eso podría traducirse en un aumento de producción de unos 60.000 barriles diarios. Difícilmente más de eso. Se necesita más tiempo para que haya las inversiones para que puedan aumentar la producción de manera más importante. Veo que en detalle se habla de que PDVSA podrá producir, vender y exportar petróleo a sus mercados elegidos y hoy justamente se anuncia que ya comenzó PDVSA a contactar a sus clientes con contratos de suministro de crudo. ¿En qué se traducen estas operaciones? Absolutamente. Hasta el momento hemos visto cómo PDVSA buena parte de su producción la está colocando del otro lado del mundo con grandes descuentos y usualmente utilizando intermediarios para evadir las sanciones que hasta este momento se le venían aplicando. Ahora podrá buscar sus clientes directamente en el mercado más beneficioso para Venezuela, que es en los Estados Unidos, en Europa. Ahí es donde nosotros podemos vender con más ventajas, porque además allí existen refinerías capaces de procesar el tipo de crudo que nosotros producimos. Ahora bien, aumentar la producción no se trata simplemente de abrir un grifo y que salga más petróleo. Es necesario hacer inversiones importantes y esas son las que requieren de más tiempo. Yo creo que el mensaje político es el que es importante. Yo creo que los Estados Unidos le dio un mensaje, miren, nosotros queremos llegar a un acuerdo con ustedes. Estamos cumpliendo anticipadamente con nuestra parte del compromiso, que es levantar las sanciones petroleras y otras, contra el Banco Central, etcétera. Tienen ustedes ahora que cumplir con su parte del compromiso. ¿Cuál es su parte del compromiso? Bueno, una ruta hacia unas elecciones transparentes, hacia unas elecciones creíbles, la eliminación de las inhabilitaciones que por sí son ilegales, pero de todas maneras eso es lo que se quiere formalizar, los presos políticos, etcétera. Le toca ahora, digamos, la cancha, la pelota está en el lado de la cancha de Venezuela. Ya le pusieron la pelota en su cancha y le toca ahora responder a Venezuela. Dependiendo de cómo lo haga, eso puede traer más significado más adelante y puede contribuir a una recuperación de la industria y de la economía petrolera venezolana. No debemos, sin embargo, esperar que en el cortísimo plazo pueda haber una mayor reacción. Claro, entiendo. Han habido muchos intentos de diálogo, de negociación entre ambas partes que no han tenido resultados exitosos, pero en este caso vemos noticias como, por ejemplo, que repuntan los bonos venezolanos. ¿En qué se traduce esto para el país que tiene la expectativa y sobre todo la esperanza de que la situación económica en Venezuela pueda reactivarse con este alivio de sanciones? Claro, fíjense que uno de los problemas que hay es que desde el año 2017 Venezuela no paga su deuda, ni el capital ni los intereses. Los tenedores de esos bonos ven de repente una luz al final del túnel, ven la posibilidad de que si se levantan sanciones, ellos podrán empezar progresivamente a tener un mercado
un mercado secundario para esos bonos que actualmente están en su poder y por eso repunta el valor de los bonos. También, por supuesto, esto, lo que todo el mundo espera es que esto termine en una negociación también con los acreedores. Para Venezuela reactivar su economía tiene que reinsertarse en los mercados financieros internacionales, de los cuales estamos ausentes desde hace bastante tiempo. Tiene que renegociar el pago de su deuda, porque si no, no es manera de regresar a los mercados financieros internacionales. Y de alguna manera, para negociar el pago de su deuda, también tiene que aumentar su ingreso petrolero, porque es la manera de poder pagar la deuda. Entonces, digamos, este es el primer paso, el primer escalón de una escalera. Y si seguimos subiendo los demás peldaños, bueno, el país tiene posibilidades, pero hasta el momento es el primer peldaño de una escalera. El segundo peldaño lo tiene que subir Venezuela. Hay quienes mantienen la expectativa de que con este alivio de sanciones se pueda lograr un abastecimiento de combustible en el país. ¿Usted cree que esto es cierto? A ver, la razón por la cual el abastecimiento de combustible en el país es insuficiente es porque las refinerías no están funcionando adecuadamente. De las 6 refinerías que tenemos en Venezuela, con periódica frecuencia vemos como las 2 o 3 que funcionan tienen paradas, tienen problemas permanentes, vibraciones de planta, arrancan y vuelven a parar, etc. Pero hay un segundo problema. El segundo problema es que la dieta que de petróleo, de crudo, que esas refinerías son capaces de procesar, bueno, no la tenemos disponible en Venezuela. Lo que estamos produciendo es fundamentalmente crudos de la faja del Orinoco, y esos como tales no pueden ser procesados en la refinería. Hay que mezclarlos con diluentes o con condensados o con crudos livianos que actualmente no estamos produciendo. Es necesario traerlo de otras partes. Hasta el momento lo veníamos trayendo de Irán, pero ese es un suministro muy costoso, muy lejano, irregular en bastante sentido. Si ahora podemos traer esos diluentes de los Estados Unidos, esos condensados, esos crudos livianos de los Estados Unidos, cosa que nos permita las sanciones, entonces más fácilmente se podrá mezclar los crudos estapesados, alimentar nuestras refinerías y que éstas puedan funcionar con mayor regularidad. ¿Qué se ha dicho hasta ahora sobre los activos de Venezuela en el exterior? ¿Qué podría pasar con esto? Bueno, el principal activo que tiene Venezuela, al menos el Estado venezolano en el exterior, es Citgo. Sí. Todos los problemas que existen en Citgo. Venezuela tiene una deuda sustancial que, como digo, no paga desde el año 2017. Los acreedores de Venezuela han logrado una decisión del juez Stark en el estado de Delaware para proceder a subastar las acciones de Citgo y por esa vía poder cobrarse. Eso sería terrible para Venezuela. Ojalá que Venezuela logre negociar su deuda con estos acreedores, los cuales yo creo que probablemente si hay un camino abierto tendrían interés. Pero todo esto pasa por un par de palabritas que son muy importantes en economía, que es seguridad jurídica, confianza en las instituciones, confianza en los acuerdos que se firmen. Si hay esa confianza, en todos los tenedores de bonos estarían dispuestos a participar en la renegociación de una deuda, lo cual le quitaría por lo pronto la presión inmediata sobre Venezuela, porque estos tenedores de bonos y otros acreedores que tiene Venezuela se ven obligados a demandar para evitar que sus deudas entren en prescripción. Si Venezuela llega a un arreglo, empieza a negociar con ella, se prolonga el pago de la deuda y entonces todas las cosas empiezan a encajar. Pero vuelvo a repetir, se ha dado un paso importante. Pareciera que el gobierno de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que las sanciones no parecieran motivar al actual gobierno de Caracas, no parecieran motivarlo para que busquen una solución. Entonces, en este momento van a otra etapa. Esta vez, bueno, está bien, vamos a levantarles las sanciones, pero por un tiempo. Ahora esperamos su respuesta. ¿Tú recuerdas aquel viejo cuento del palo y la zanahoria? Bueno, es un poco así, mira, si cumples, aquí tienes la zanahoria. Si no cumples, aquí va el palo. A ver si Entiendo. por, a ver si por esa vía logran estimular un poco Sí, más a las autoridades de Caracas a avanzar sobre lo que todos queremos, que es que haya unas elecciones libres, transparentes, que haya su libertad de presos políticos, etcétera.
El gobierno de Estados Unidos ha sido muy enfático en eso, en mostrar justamente lo que se debe cumplir y en mantener el mismo discurso. Quisiera que habláramos un poco acerca de cuán atractiva resulta Venezuela desde el punto de vista de su producción. Entendemos que hay que hacer importantes inversiones y generar esa seguridad jurídica, pero ¿cómo favorece lo que está ocurriendo en Ucrania y en Israel a Venezuela como una posible potencia o proveedor de petróleo en el mundo? A ver, en el siglo pasado hubo numerosos conflictos en el Medio Oriente, la negociación del Canal de Suez, la guerra del Yom Kippur, la embargo petrolera árabe, la caída del derrocamiento del rey Idris, el derrocamiento del Shah de Irán, etcétera. Todos esos conflictos, que por razones histórico-religiosas del Medio Oriente, afectaron a los mercados petroleros. Cada vez que uno de esos conflictos estalló, el mundo volteó la mirada hacia Venezuela. Porque Venezuela, que está del otro lado del mundo y que además no participa de esa conflictividad histórico-religiosa que tienen en los países del Medio Oriente, pues siempre estuvo dispuesta a dar un paso adelante. Y además hizo una cosa muy inteligente, siempre se declaró neutral. Aquellos conflictos no tenían nada que ver con nuestra historia. En consecuencia, fuimos neutrales. De manera que en la medida en que fuimos neutrales y estábamos en condiciones de aumentar la producción, pues el país pudo atraer las inversiones o realizar las inversiones y beneficiarse de aquella conflictividad. Lamentablemente, pues era una realidad. Bueno, en este momento pudiera ocurrir lo mismo. Hay un conflicto en puertas importante en este momento gestándose en Israel con Hamas y la posibilidad de que se incorpore el Hezbollah del Líbano. Ayer vimos hasta misiles lanzados desde el Yemen, la posibilidad de que Irán intervenga. Eso tiene a los mercados petroleros muy nerviosos. ¿Y qué es lo que hacen? Voltean la mirada hacia el otro lado del mundo, a aquel país que en el pasado siempre estuvo dispuesto a aumentar su producción petrolera, aquel país que llegó a ser considerado como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo y el primer abastecedor externo de petróleo de los Estados Unidos. Eso éramos nosotros. Pero en este momento voltean la mirada hacia Venezuela y ¿con qué se encuentran? Uno, que ya el país no es neutral, tomó partido en favor del Hamas y tomó partido en favor del fundamentalismo islámico. Dos, que no está en condiciones de aumentar la producción petrolera. Y tres, que es necesario que se hagan, que se abra el panorama, se eliminen quizás sanciones para que empiecen a llegar las inversiones. Si eso ocurre, entonces Venezuela estaría en una posición privilegiada. Nosotros tenemos grandes reservas de petróleo en el hemisferio occidental. Recordemos que actualmente el petróleo de Rusia, como está sancionado en Europa, se va hacia China. El petróleo de Irán se va hacia China. El petróleo de Arabia Saudita se va hacia China o hacia la India, igual que el petróleo del Medio Oriente. Pero en el hemisferio occidental, Europa tiene graves problemas por la falta por una crisis energética derivada del conflicto con Ucrania. Y en América entera produce petróleo Estados Unidos, pero lo consume casi todo el que produce. Produce petróleo Canadá, y se espera que pueda aumentar la producción, o está aumentando la producción de Guyana. Pero fuera de eso, los demás países están aumentando, están disminuyendo su producción. Pero las mayores reservas de petróleo de todos las tenemos nosotros en el hemisferio occidental. Si a esas reservas le agregamos seguridad jurídica y si esa seguridad jurídica es capaz de atraer las inversiones, podemos reactivar esta industria petrolera venezolana y reactivar la economía del país. Usted hablaba de un punto importante. Venezuela se mantuvo durante muchos años neutral en todos estos conflictos externos. ¿Usted piensa que las estrechas relaciones del gobierno de Venezuela con el gobierno de Irán pudiesen ser un punto de honor, un condicionamiento en esta flexibilización de sanciones? Mire, no ayuda, no ayuda. La gran ventaja de Venezuela, vuelvo a repetir, es que desde el punto de vista de nuestra idiosincrasia, nosotros no tenemos que ver con los conflictos del Islam. Nosotros no tenemos que ver con los conflictos que existen entre los chiitas y los sunitas. No tenemos que ver con los conflictos que existen entre el Islam e Israel. No tenemos que ver con esa conflictividad histórica de más de 1000 años en aquella región del mundo. Por lo tanto, nuestra posición inteligente debería ser la que siempre tuvimos. Somos neutrales, ¿por qué vamos a participar en un conflicto que no es nuestro? Ahora, cuando nos ponemos del lado de Irán, eso no ayuda.
¿Qué es lo que está pasando? Vimos cómo el gobierno de los Estados Unidos trató de negociar con Irán e incluso se dispuso a devolverle aquellos 6.000 millones de dólares que tenían retenidos como consecuencia de las sanciones que a ellos se los aplicaban. Pero ¿qué pasó? Pareciera que Irán en este momento lo que está es apoyando al Hezbollah y está apoyando al Hamas. Y por una razón muy importante, no sé si tengo 3 minutos para explicarlo. Mira, Sí, sí, brevemente. Ujú. un, un viejísimo conflicto de más de 1300 años entre el Islam chiita, el 95% de la población de Irán es chiita, y el Islam sunita. Las monarquías teocráticas del Golfo Pérsico son sunitas, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, etc. Bueno, en este momento, de alguna manera todos ellos estaban unidos en torno a una enemistad común con Israel. Porque para ellos Palestina es uno de sus 3 sitios Palestina no, Jerusalén es uno de sus 3 sitios más Más sagrados. preciado. Ujú. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en este momento? Desde hace algunos años, los Estados Unidos y los países árabes y Israel empezaron a llevar a cabo lo que se llamaban los acuerdos de Abraham. Y entonces vemos cómo Túnez, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Omán, si mal no recuerdo, estaban llegando a acuerdos con Israel y reconociéndolo. Arabia Saudita estaba ya negociando con Israel para lograr una paz en esa región que llevaba 1300 años en conflicto. Pero quien salía perdiendo en caso de que esa paz se completara, fundamentalmente entre Arabia Saudita e Israel, quien salía perdiendo era Irán, que es chiita, iba a quedar aislado en la región. Entonces, pareciera que Irán es quien está propiciando la conflictividad del Hamas. Los Estados Unidos no ha señalado pruebas concretas, pero todo el mundo lo comprende así. Pareciera que Irán está saliendo, es quien está propiciando la conflictividad del Hamas contra Israel, la conflictividad del Hezbollah, que es un partido formado por el Ayatollah Khomeini, que es decir, partido de Dios, y incluso desde el Yemen ayer estaban lanzando misiles contra Sí. Israel. A Irán lo que le conviene es interrumpir esos acuerdos de Abraham para que ella no quede aislada. Y pareciera que eso es lo que está propiciando. En ese caso, cuando Venezuela se pone del lado de Irán, pareciera que se transforma en una piedra en el zapato en cuanto a sus posibilidades de propiciar, de que le levanten sanciones, etcétera. Por el contrario, a eso dificulta el levantamiento de las sanciones. Gracias por hacernos esta acotación para entender un poco cómo funcionan las relaciones en medio de un conflicto donde se manejan tantos intereses y el petróleo es uno de ellos. Gracias por acompañarnos y por presentarnos este análisis tan completo para nuestra audiencia. Feliz día para usted. Feliz día y a la orden siempre. Siempre es un placer poder conversar con el economista José Toro Hardy sobre estos temas de interés para nuestra comunidad y el mundo.